empezamos. Listo, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual número 1 de la semana 13 del tetramestre. Seguimos trabajando con la unidad número 3, que es electricidad. Y bueno, la semana antes de Semana Santa, antes de nuestra semana de vacaciones, estuvimos trabajando con 3 conceptos, que era la diferencia de potencial, que también se conoce como voltaje, la resistencia y lo que es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, pues estos 3 conceptos unidos forman lo que se conocen como circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico pues es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa. Aquí les voy a marcar esta palabrita clave, que es el conductor. Viaja por una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. Recordemos que cuando hablamos de diferencia potencial estamos hablando de voltaje. ¿Ok? Estamos hablando de una batería, estamos hablando de un generador eléctrico, etc. ¿Ok? En un circuito eléctrico por donde se desplazan los electrones a través de una trayectoria cerrada, existen los siguientes elementos fundamentales. Primero es el voltaje. El voltaje en un diagrama de circuito eléctrico lo vamos a poder pues denotar, lo vamos a poder mostrar con estas líneas. Estas líneas que son unas largas, unas líneas cortas, largas y cortas. Aquí viene la letra E, pero a veces también se le puede poner la letra B, que quiere decir que este es el voltaje. Aquí estamos representando lo que es una pila, una batería, un generador eléctrico. ¿Ok? Aquí le estamos poniendo que siempre las pilas, ustedes se acordarán, o ustedes ahí, si pueden, por ahí cerca tienen su control de la televisión, y ustedes sacan una batería, una pila, se van a dar cuenta que las pilas siempre tienen un polo positivo y un polo negativo. Bueno, es importante que ustedes pongan las baterías tal como se los indica el control para que la corriente eléctrica pueda fluir por nuestro aparato. En este caso ponemos, por ejemplo, el control remoto. ¿Ok? Tenemos el polo positivo, el polo negativo, y por lo general la corriente eléctrica siempre va del positivo pasando por toda nuestro circuito hasta llegar nuevamente al polo negativo de la batería. Ese es como el sentido en el que la corriente eléctrica viaja por nuestro circuito. Estas líneas que están aquí, que es como un rectángulo, pues representan nuestro conductor, que pues por lo general son cablecitos que van conectados a nuestro, en este caso imagínense un control remoto, ¿ok? Bueno, está la corriente, que es la energía o son los electrones que van viajando por todo nuestro conductor. A eso se le conoce como corriente. Y recuerden que están las resistencias. Aquí las resistencias se van a dibujar con estas rayitas como zigzag, que representan que esta resistencia está haciendo que la corriente no fluya tan directo o que no se vaya a sobrecalentar el aparato eléctrico. Ok, imagínense cualquier aparato que ustedes puedan tener en su casa que se conecte a la luz. Recuerden que la luz pues sería digamos como la pila que está haciendo que circule la corriente eléctrica. Entonces todos los aparatos que ustedes vean ahí en su casa tienen resistencias. Estos aparatitos son los que les explicaba yo la semana antepasada, que hacen que la corriente no fluya tan rápido y evitar que se sobrecalienten los aparatos, evitar que haya un alto voltaje y que de repente pues truene, ¿verdad? Una televisión, una radio, un refrigerador, etcétera, ¿ok? Entonces esas son las resistencias, ¿ok? Ok, y también hay 2 tipos de circuitos abiertos y circuitos cerrados. Aquí está dibujado lo que es un switch. Si nosotros cerramos este switch, se cierra nuestro circuito y la electricidad va a estar fluyendo. La corriente va a estar fluyendo constantemente. Pero si nosotros abrimos el switch, ahí se corta la corriente eléctrica. Haz de cuenta que la corriente va a pasar por aquí, pero como está abierto, ya no puede pasar al otro lado. Esto de los switch es muy semejante a los focos que ustedes tienen en su casa. Si ustedes presionan el botoncito del switch, van a abrir la corriente, se va a abrir el circuito y el foco ya no va a encender. Imagínense que por aquí está el foco. Los focos por lo general se dibujan así en los circuitos.
Si yo presiono el botón y se abre el circuito, el foco se apaga. Si yo presiono el botón y cierro el circuito, el foco se enciende porque está la corriente eléctrica fluyendo por todo nuestro conductor. ¿Ok? Más o menos es así como funcionan los circuitos eléctricos. No nos vamos a meter muy a fondo, aunque esto está muy interesante porque cuando estaba yo preparando esta clase me acordé que en secundaria nosotros, bueno, no sé si a ustedes les llegó a tocar, pero en secundaria hacíamos como experimentos de crear nuestros propios circuitos y teníamos que poner focos en paralelo, focos en serie y todo esto, entonces eran experimentos que estaban muy padres. Ahorita pues no los podemos hacer porque pues sí es, o sea, ustedes solos tendrían que gastar mucho material y eso pues por lo general se hacen equipos para que se pueda distribuir como que el costo de todo. Pero está muy interesante esto, trabajar con circuitos eléctricos. ¿Ok? Y bueno, como les decía, los circuitos pueden estar conectados en serie, en paralelo o de manera mixta. ¿Ok? Cuando un circuito está conectado en serie, los elementos conductores están unidos uno a uno, uno a continuación del otro, perdón, de manera que toda la corriente sigue una sola trayectoria. Esto es importante. Cuando nuestros circuitos están conectados en serie, hay una sola trayectoria y siempre están unidos los elementos unos después de otros. Cuando están en paralelos, los conductores se conectan en dos o más ramales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos gráficos para que ustedes vean a qué nos referimos con ramales. Entonces, la corriente eléctrica se va a dividir en las diferentes trayectorias. ¿Ok? Y por último, los circuitos mixtos pues son aquellos que están conectados tanto en serie como en paralelo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, uno a la vez. ¿Ok? Este es un ejemplo de un circuito en serie. Fíjense bien que aquí tenemos nuestro voltaje o nuestra diferencia potencial, que acuérdense que este puede ser una batería, una pila o un generador eléctrico. ¿Ok? Fíjense cómo las flechitas me va indicando la trayectoria de la corriente eléctrica. En este caso, la corriente eléctrica pasa por tres resistencias. Esta es una resistencia, esta es otra y esta es la tercera. Fíjense cómo van seguidas una después de la otra. A eso nos referimos con que es un circuito en serie. ¿Ok? Que una misma corriente va a estar atravesando por todas nuestras resistencias. ¿Ok? Mm. Para calcular la resistencia equivalente, aquí lo único que vamos a hacer pues es sumar cuál es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esa sería como la formulita y ahorita lo vamos a ver para calcular la resistencia equivalente. ¿Ok? Eso es como lo más importante de esto. Luego tenemos nuestras resistencias en paralelo. Igual, aquí tenemos nuestra batería, nuestro voltaje o nuestro generador eléctrico. Y fíjense cómo las flechitas me van indicando cuál es el camino que lleva nuestra corriente eléctrica. Pero observen cómo aquí, al estar en paralelo, imagínense que la corriente eléctrica sale del voltaje, pasa por el punto 1, pasa por el punto 2 y aquí la corriente se va a dividir. Imagínense que aquí yo tengo la corriente eléctrica 1. Al momento de pasar por el nodo 2, este punto 2, aquí tiene que pasar una parte que se convierte en la corriente 2 y acá tiene que pasar otra parte que se convierte en la corriente 3 o viceversa, ¿verdad? Aquí corriente 2 y corriente 3. Quiere decir que la corriente original que está saliendo por el voltaje tiene que dividirse en sus diferentes caminos. Y luego, por ejemplo, esta corriente 2, al pasar por el punto 3, se tiene que convertir en corriente 4 y corriente 5. O sea, se vuelve a dividir la corriente para seguir fluyendo por los diferentes caminos que se están formando al momento de tener nuestras resistencias en paralelo. Entonces, fíjense cómo las resistencias están acomodadas de una forma distinta. Para poder nosotros calcular la corriente, bueno, en este caso la resistencia equivalente total, porque aquí si se fijan son tres resistencias pero en paralelo, por ahí vamos a hacer una formulita que sería 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Esta es la fórmula para saber cuál es la resistencia equivalente o es como, así nos decían una vez en la escuela, es como crear solo una resistencia eh, para saber, en lugar de tener tres equivalentes, o sea, tres en paralelo, crear una que sea equivalente
para que nuestro circuito sea un poquito más simple. Es como simplificar nuestro circuito. Entonces, esta es la formulita que se tiene que utilizar para encontrar cuál es nuestra resistencia equivalente de nuestro circuito en paralelo. ¿Ok? Y por último tenemos las mixtas. Fíjense aquí cómo tengo yo un circuito eléctrico. Aquí la resistencia 1 y la resistencia 2 están en serie porque van una seguida de la otra. Mientras que yo tengo una resistencia aquí 3 que está en paralelo a la resistencia 2. Entonces aquí es lo que les decía. De nuestro voltaje sale una corriente 1 que sigue este camino. Pero al momento de pasar por este punto, la corriente encuentra dos caminos. Entonces por acá se iría como corriente 2 y por acá se iría como corriente 3. Aquí ya están las letras con sus numeritos. Para que ustedes vean cómo al momento de tener nuestro circuito en paralelo, pues se tiene que dividir la corriente para poder fluir por todo nuestro circuito. ¿Ok? Este nada más es un ejemplo de una conexión mixta, pero no vamos a trabajar con esa, solamente con con nuestros circuitos en serie y en paralelo. Y aquí están las formulitas que yo les decía. Cuando mis resistencias están en serie, perdón, solamente voy a sumar todas las resistencias y esa será mi resistencia equivalente. Cuando están en paralelo, entonces usamos esta formulita. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta la última resistencia. ¿Ok? Se ve, bueno, no sé ustedes si lo ven complicado, si lo ven fácil, pero está muy sencillito, ¿ok? Y les voy a ayudar con los 3 ejercicios que vienen en su libro para que ustedes vayan viendo cómo se va, cómo lo vamos a ir representando gráficamente y luego cómo lo vamos a resolver matemáticamente, ¿ok? Dice aquí, determina la resistencia equivalente de dos resistencias cuyos valores son, y aquí tenemos que la resistencia 1 vale 8 ohms y la resistencia 2 vale 6 ohms. Dice conectadas primero en serie y luego en paralelo, o sea, lo vamos a hacer de las dos formas. Y nos dice ahí que dibujemos el diagrama del circuito, ¿ok? Vamos a empezar primero con el circuito en serie. Para el circuito, pues yo ya sé que primero tengo que dibujar, a ver si me sale porque como que batallo para dibujar todavía. Vamos a dibujar primero nuestro voltaje o nuestra diferencia potencial, que sería una línea larga, una corta, una larga, una corta. Podemos poner 4 o si quieren poner más. Pero siempre, si empiezo con una línea larga, tengo que terminar con una línea corta. Luego dibujamos nuestro circuito, que estas líneas serían como nuestro conductor o el cablecito por donde va a fluir la corriente. Y vamos a dibujar dos corrientes. Primero vamos a dibujar la corriente 1, que sería así como zigzag. Bueno, ustedes dibujenlo más padre. Esta es mi resistencia 1. Y quiero dibujarla en serie, entonces por acá abajo dibujo nuestra segunda resistencia y cerramos nuestro circuito. ¿Ok? Más o menos así. Aquí podemos poner que este es el voltaje, aquí la línea larga pues representa lo positivo, la línea corta representa lo negativo. O sea que mi corriente eléctrica va a fluir en esta dirección, siempre saliendo del positivo y regresando por el negativo. La resistencia 1 dice que es de 8 ohms, podemos poner aquí 8 ohms. Y la resistencia 2 es de 6 ohms. Listo, este ya es mi figura o es mi diagrama de nuestro circuito en serie. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, pues simplemente hay que sumar resistencia 1 más resistencia 2. O sea, la resistencia equivalente es igual a 8 ohms más 6 ohms. Por lo tanto, ¿cuánto vale nuestra resistencia equivalente? La resistencia se mide en ohms. 8 ohms más 6 ohms, ¿cuánto nos da? 14 ohms. Y listo, ya terminamos con nuestro circuito en serie. Ahora vamos a dibujar nuestro circuito en paralelo. Primero empezamos con el voltaje, línea larga, línea corta, línea larga, línea corta. Vamos a dejar 4 nada más. Vamos a dibujar nuestro circuito y primero vamos a dibujar nuestra corriente 1. Así.
cerrando el circuito. Esta es la resistencia 1, este es nuestro voltaje. Aquí va el positivo con la línea larga y negativo con la línea corta. Primero dibujamos uno así, un circuito con una sola resistencia, y luego a partir de este punto o este nodo vamos a dibujar otro circuito y vamos a dibujar nuestra resistencia 2. Y listo, aquí ya tenemos nuestro circuito en paralelo. Para poder calcular la resistencia equivalente vamos a tener que usar la formulita 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Sustituimos y aquí nos quedaría 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 entre 8 ohms, así lo voy a dejar sin unidades, más 1 entre 6 ohms. Si sumamos un octavo más un sexto, lo pueden convertir en decimal y luego sumarlo, o sumarlo así directo. Un octavo más un sexto, por ejemplo, yo lo voy a hacer en fracción, me da a 7/24 o a 0.29. 0.2916, vamos a ponerle así. 0.2916. Pero necesitamos despejar esta incógnita que es nuestra resistencia equivalente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escribirlo así. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre este numerito que encontramos, 0.2916. Y así es como encontramos la resistencia equivalente. O sea, es como voltear la fracción. Ahora este 1 se lo paso a este de acá para que la resistencia equivalente pues quede arriba. Si dividimos 1 entre 0.2916 nos tiene que dar como 3.42 aproximadamente. 3.42 ohms. Y listo. Esa sería nuestra resistencia equivalente. ¿Ok? Chéquenlo bien, por favor. Esto que acabamos de hacer. Y díganme si hay alguna duda, algún comentario. Obsérvenlo bien, chequen las formulitas, cómo dibujamos los circuitos. ¿Vamos bien? Ok. Vámonos entonces con el problema número 2. Dice, calcula el valor de la resistencia equivalente de tres resistencias de valores, y tenemos resistencia 1 de 19 ohms, resistencia 2 de 24 ohms y resistencia 3 de 13 ohms, conectadas primero en serie y luego en paralelo. Y lo dice, dibuja el circuito correspondiente a cada caso. Bueno, vamos a primero dibujar en serie. Tenemos nuestro voltaje. Dibujamos aquí el conductor. Por aquí dibujo mi primer resistencia. Bajo, dibujo mi segunda resistencia. Ustedes hagan lo más bonito. Y por acá dibujo mi tercera resistencia aquí abajo. Listo. Este es mi voltaje. Aquí va el más, aquí va el menos. Esta es mi resistencia 1, que es de 19 ohms. Esta es mi resistencia 2, que es de 24 ohms. Y esta es mi resistencia 3, que es de 13 ohms. Listo. Fíjense cómo es en serie, porque va una después de la otra. Nuestro circuito, bueno, nuestra corriente eléctrica tendría que ir en esta dirección, siempre saliendo del positivo para regresar al negativo. ¿Ok? Aquí la fórmula está muy simple. Resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. O sea, vamos a sumar 19 ohms más 24 ohms más 13 ohms. O sea, la resistencia equivalente de cuántos ohms sería.
56 ohms. Excelente, muy bien. Aquí tenemos, ay, perdón, aquí serían 56 ohms. Listo, así de fácil. En paralelo, aquí dibujamos primero nuestro voltaje, luego creamos un circuito con una sola resistencia y lo cerramos, ¿verdad? Voltaje. Esta sería nuestra resistencia 1. Luego, así, en forma paralela, dibujamos nuestra resistencia 2, cerramos y luego agregamos otro para poner nuestra resistencia. Esta es la 2 y esta es nuestra resistencia 3. Fíjense cómo es, primero hago un circuito con una resistencia y le voy agregando hacia el lado derecho las siguientes resistencias para que queden en paralelo. Esa es la manera correcta. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar la formulita. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 2, perdón, la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3. O sea, 1 sobre 19 ohms, más 1 sobre 24 ohms, más 1 sobre 13 ohms. Vamos a, bueno, es que aquí yo les doy la libertad a ustedes de que sumen esas fracciones como ustedes quieran. Si las quieren hacer directo en fracción en su calculadora o las quieren convertir. En este caso vamos a convertirlas. 1 entre 19, eso es igual a 0.052. 0.052. Más 1 entre 24, eso es igual a 0.041. 0.041 más 1 sobre 13, eso es igual a 0.076. Aquí pueden agarrar 3 o 4 decimales después del punto. 1 sobre resistencia equivalente es igual, ahora sí sumamos esos tres valores, 0.052 más 0.041 más 0.076. Eso me da igual a 0.169 ohms. Pero luego hay que invertir los valores. Lo vamos a poner así. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre 0.169 ohms. Y si dividimos eso, 1 entre 0.169, eso es igual a 5.91 ohms aproximadamente. Y listo, terminamos ahí con ese ejercicio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Chéquenlo bien, analícenlo. ¿Se les hace fácil, difícil? Pues está fácil. Sí, ¿verdad? Está sencillito. Aquí lo padre es que pues no vamos a meternos en, por ejemplo, ya no vamos a hacer los ejercicios donde nos calculan cuál sería el voltaje, cuál sería la corriente eléctrica. Aquí solamente estamos calculando las resistencias. Bueno, en este caso la resistencia equivalente, dadas pues cierta cantidad de resistencias. ¿Ok? Entonces, está muy simplificado. Es hasta aquí que vamos a ver esto de circuitos electrónicos. Ya lo que sigue, lo que vamos a ver más adelante, va a ser lo de potencial eléctrico. Ahí sí vamos a usar más formulitas, pero aquí lo importante es que ustedes aprendan a calcular la resistencia equivalente. ¿Ok? Este último ejercicio, este sí se lo voy a dejar a ustedes, para que ustedes lo hagan solitos y lo hagan de tarea.
¿Ok? Dice, calcula la resistencia equivalente en un circuito con la siguiente resistencia. Son 4. Una de 26 ohms, otra de 14 ohms, 19 ohms y 35 ohms. Ya sabemos que en un circuito en serie, pues las resistencias deben ir una seguida de la otra. Entonces por aquí nada más les ayudo con las gráficas. Dibujamos una resistencia. Por aquí podemos dibujar una segunda. Ahí me estoy yendo chueco. Una tercera y una cuarta. Más o menos así. Voltaje, más o menos. Ahí ya nada más les ayudo con esto. Esto es en serie. En paralelo, a ver, que me acomodo bien porque la tableta la tengo muy alejada. En paralelo, pues acuérdense que aquí es primero dibujar el voltaje y en un circuito así cerrado dibujo una resistencia. Este es voltaje, esta es mi resistencia 1. Y luego, ya que tengo mi primer resistencia en un circuito cerrado, voy agregándole en paralelo las otras resistencias. Esta es la 2, esta es la 3 y le agregamos una cuarta resistencia, porque son 4. Ya ustedes usan las formulitas para poder calcular la resistencia equivalente de en serie y la resistencia equivalente en paralelo. ¿Ok? Y bueno, como les decía, la siguiente clase, que sería el día de mañana, ¿verdad? La siguiente clase de física, pues vamos a estar viendo lo que es la potencia eléctrica. Miren, por ahí vamos a ver más formulitas, más simbologías, para poder hacer los ejercicios que vienen en el libro. Vamos a hacer algunos. Vamos a ver si podemos hacer la mitad en la clase para que la otra mitad ustedes la hagan de tarea. Y si hay alguna duda todavía con esto, pues entonces nos conectamos el viernes en nuestra clase de las 8:50. Ya si ustedes ven que sí les queda claro, como el viernes empiezan los exámenes, pues entonces si les queda todo claro y lo pueden hacer todo ya solos, ya no nos conectaríamos el viernes para que ustedes aprovechen ese día para estudiar para sus exámenes parciales. ¿Ok? Muy bien. Por lo pronto le dejamos hasta aquí. No sé si alguien quiera comentar algo. Si tenga alguna duda de lo que acabamos de ver o de la materia en general.